orientado desde luego al escenario de la mente y la meditación. Vamos a ir entrando poco a poco en el estudio, pero es fundamental, es muy importante que hagamos un pequeño esbozo, un pequeño recorrido de algunas materias que son importantes, algunos aspectos que son muy importantes, para ubicar bien, en el contexto de la vida en general, ubicar muy bien lo que es precisamente la meditación, precisamente lo que es la educación interior. Así que tenemos que hacer ese recorrido en base a algunos temas introductorios, en base a algunos aspectos que seguramente irán cubriendo las pequeñas lagunas o espacios que quedan en el entendimiento para que detectemos con plena vitalidad, dijéramos, la enorme importancia que tiene la educación interior. Y entonces podamos dirigir toda nuestra atención hacia ese propósito, hacia lo que es la mente y la meditación. Pero tenemos que hacer ese recorrido, tenemos que ir poco a poco, como lo hemos sugerido, como lo hemos señalado, sin ninguna presión, sin ningún tipo de miedo. Tenemos que irnos adentrando en el estudio de lo que es la naturaleza interna. Porque estos elementos de la meditación, estos elementos de la educación interior, pues tienen que ver con la vida, dijéramos, oculta de las criaturas humanas, con los aspectos ocultos. Precisamente a este tipo de estudios en ocasiones le llamaban la otra ciencia, o le llamaban también la ciencia oculta, precisamente porque son escenarios que nosotros normalmente no alcanzamos a reconocer en el ambiente normal y corriente de la vida. Porque en el mundo normal, ustedes ya lo saben, pues solemos recibir solamente la información exterior. Pero nos falta la información, nos falta el estudio interno para desarrollar completamente, para desarrollar integralmente a la criatura humana. Gracias. Entonces es fundamental, es muy importante que nosotros, como criaturas humanas, tengamos también la educación interior. Porque solamente de esta manera vamos nosotros a poder adentrarnos en la naturaleza interior y lograr una condición de vida, dijéramos, equilibrada, una condición de vida, dijéramos, completamente integral, desarrollarse completamente. Si no logramos nosotros desarrollarnos completamente, entonces nuestro alcance de vida, nuestro alcance de trabajo en el escenario del mundo es muy limitado, queda completamente limitado al escenario externo. Entonces nos desenvolvemos en la vida normal y corriente, nos vamos por la definición aquella de que el hombre nace, crece, se reproduce y se muere, y no hay mayor, repito, alcance. Pero si empezamos a indagar, si empezamos a estudiar con cuidado la naturaleza interna, nos podemos dar cuenta que la criatura humana tiene un alcance superior completamente diferente. Entonces, existe la posibilidad de desarrollar a un hombre superior, a una criatura superior. Si el germen que habita dentro de nosotros se desarrolla, puede aparecer el hombre superior. Si no se desarrolla, aparece el hombre inferior. Porque al no cultivar, pásale. Al no cultivar nosotros la naturaleza interna, pues al no desarrollar la naturaleza interna, pues desgraciadamente entra en un proceso de corrupción la naturaleza interior y va a ir generando, va a ir produciendo lo que hemos empezado a estudiar, que son los yoes,
los defectos, los errores, las fallas, y normalmente ni cuenta nos damos. Pasa el tiempo, pasa la vida, se va a la existencia, y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta para qué hemos nacido. No entendemos el proceso de la vida. A través de estos estudios, despacito, suavemente, podemos adentrarnos en la naturaleza interna. Y si se desarrolla la naturaleza interna, se puede también desarrollar el hombre superior. Ese hombre superior, dijéramos, puede alcanzar la estatura de la perfección, de la inmortalidad, de la eternidad. Puede alcanzar una condición mayúscula. En tanto que el hombre inferior, pues el hombre inferior, repito, se limita a estas definiciones, ¿verdad? De nacer, crecer, reproducirse y morirse. Y eso nos han dicho en la escuela siempre. Pero la educación interior toca otros aspectos. Entra en ciertos movimientos diferentes. Bien sabemos nosotros que, por ejemplo, pues para construir una silla o la ropa que nos cubre y nos protege, pues atrás de eso hay inteligencia. Ahí trabajó un carpintero o un herrero o un químico, ¿verdad? Para hacer el plástico. Hay inteligencia atrás de eso. Hay inteligencia atrás de un coche o de un avión o de una construcción. Hay inteligencia. Pero entonces a veces, por carecer de educación interior, veo una planta, por ejemplo, veo las flores, y no reconozco que atrás de eso haya inteligencia superior. Pásenle. 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 Fíjense cómo, si yo veo un coche, o si veo una máquina cualquiera, una computadora, nosotros sabemos que atrás de eso hay inteligencia. Porque alguien la tuvo que diseñar, la armó. Ahí trabajaron físicos, trabajaron químicos, trabajaron ingenieros, trabajaron artesanos, de todo, ¿verdad? Para lograr eso. Pero, repito, vemos, por ejemplo, las plantas, las flores, podemos oler esos aromas maravillosos y no reconozco que haya una inteligencia atrás. Veo un árbol ahí en el jardín de casa o en el bosque o en el campo y no reconozco que atrás exista inteligencia. Curiosamente, atrás de cualquiera de estos pequeños artefactos, sí, digo yo, mira, ¿quién lo habrá hecho? ¿Verdad? Decimos. Pero observo la naturaleza y no. Pareciera que es algo que siempre ha estado allí y que no hay inteligencia activa. ¿De dónde salieron? Nosotros, por ejemplo, que somos mexicanos, ¿verdad? ¿De dónde salieron todas estas fórmulas que nos dan las mamás, las abuelitas para curar esto y aquello? Que entonces con la corteza de este árbol, dicen, ¿verdad? Te puedes curar esto. Y con las hojas, así. Y la raíz te va a servir para ello. ¿Y saben mucho? ¿Saben mucho? Y con un tecito de esto te quitas la molestia del estómago y que saben muchísimo. ¿Y de dónde salió todo ese conocimiento? ¿Quién les dijo que una planta o que un árbol, etcétera, etcétera, sirve para esto y aquello? Decimos, no, pues es que eso viene desde siempre. Pues sí, desde siempre, desde atrás viene. Pero algún día alguien tuvo que decirles. Y muy probablemente haya sido el mismo árbol, la vida que palpita en ese árbol. Muy probablemente la vida que palpita en esa planta, en esa flor. Vemos nosotros el átomo y decimos, bueno, ahí está el átomo, ¿verdad? Tiene
un electrón, tiene varios electrones, o tiene tantos protones, o tiene... Ahí está. Pero no reconozco que haya una inteligencia allí. Veo el planeta, que me da de comer todos los días, que me da aire, que me da agua para sobrevivir, y no reconozco que haya una inteligencia en el planeta. ¿Se fijan? Normalmente no reflexionamos en eso. En lo que nos puede dejar dinero, sí. Pero en la inteligencia natural no reflexiono. Normalmente no me doy cuenta. Entonces, el planeta está vivo. Obviamente, pues él es el que nos da de comer, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros le hacemos un montón de perforaciones, ¿verdad? Ustedes lo saben, minas por todos lados, pozos petroleros, fíjate todo lo que le hacemos al planeta. Y el planeta está vivo. Es un elemento vivo, puesto que nos da de comer, ¿cómo no? Y es un elemento vivo en el escenario del cosmos infinito. Como cualquiera de nosotros, también es parte de la cadena de la vida. También nosotros lo somos. Pero si no está activa la naturaleza interna, si no está activa la inteligencia interna, no me doy cuenta. Simplemente creo que soy esto o aquello y hasta ahí llegamos. Pero no detecto la inteligencia natural en mí. No la inteligencia de los datos que tengo acumulados, no, esa inteligencia pues ya sabemos que son grabaciones que llegaron de afuera, ¿verdad? Las grabaciones que vienen de afuera. Pero hay una inteligencia, hay un principio energético que nos sustenta a nosotros, que sustenta al planeta, a cada planta, a cada flor, a cada árbol, a cada montaña. Fíjense cómo, ustedes se acuerdan cómo todavía en ciertas narraciones, a veces libros antiguos, como la Ilíada o la Eneida o la Odisea, nos hablan de cómo los ríos, por ejemplo, tienen una vitalidad específica, un genio. Las hadas de los valles, de los bosques. Bueno, no nos vamos muy lejos, pues aquí al Popocatépetl, ¿no? Le dicen Docoy. Y hay muchos que afirman hasta haberlo visto. En astrología, por ejemplo, que es una ciencia que tenemos que estudiar, que poco a poco la vamos a ir estudiando, en astrología cada planeta tiene su genio planetario. El nuestro se llama Melquisedec. El genio planetario de este planeta donde vivimos y aquí estamos se llama Melquisedec. De Melquisedec se habla en las tradiciones antiguas como el rey del mundo, con aquel que comparte su diezmo a Abraham, ¿se acuerdan? Ahí está incluso en el Antiguo Testamento. Y dicen de Melquisedec, sin inicio de días, sin fin de días. Repito, sin inicio de días, sin fin de días. Semejante al Hijo de Dios, permanece inmortal por siempre. Cada planeta tiene su genio. Por ejemplo, el Sol, Michael o Miguel. Cada planeta tiene su inteligencia. Porque obviamente, fíjense, si para que aparezca algo así, hay mucha inteligencia aquí atrás, pues es obvio. ¿Ustedes creen que no va a haber una inteligencia tremendamente poderosa atrás de la existencia de una persona o de un planeta o de una galaxia? Por eso suponer que el azar ha generado eso, que fue la suerte, que fue la casualidad, quizá en el fondo es que no alcanzamos a comprender lo que son estas inteligencias. Porque la educación exterior, como ya lo hemos estado conversando, la educación exterior no reconoce, no puede reconocer, porque no es su ámbito,
de estudio no puede reconocer estas inteligencias. Nosotros vemos a una persona y vemos a la persona nada más así por fuera, ¿no? Es más, nosotros mismos nos vemos a veces en un video o en una fotografía y nos buscamos, ¿verdad? Porque casi siempre uno ve una foto y se busca, a ver, ¿cómo salí? Decimos, ¿no? Entonces, aquí estoy yo. Y todo lo que vemos es nuestra fachada, todo lo que vemos es nada más nuestro rostro, nuestro cuerpo así por fuera, pero no vemos lo de adentro. La inteligencia que está activa ahí, la conciencia que está activa ahí, que le da forma al cuerpo, que es lo que mantiene al cuerpo. Por eso en estos estudios, vamos a ir penetrando despacito en los movimientos de la astrología hermética. Vamos a ir entrando en los procesos relativos a las inteligencias reguladoras de todo cuanto existe. Porque cualquier persona más o menos reflexiva sabe que atrás de una planta, atrás de una flor, hay vida. Han hecho muchos experimentos, ¿verdad? Por ejemplo, con una planta. Le ponen a esa planta una grabación que le está diciendo groserías, insultos, la planta no crece. Pero le ponen música hermosa, le ponen frases bonitas, de cariño, la planta crece. Bueno, las abuelas lo saben. Háblales bonito, dice la abuela, dice la mamá, ¿verdad? Háblale bonito y verás, dice, cómo te da flores y cómo te da fruto. ¿Se han fijado? La sabiduría antigua es verdaderamente notable y aquí en México hay que reconocerlo, que es así. Hay mucha inteligencia de este tipo todavía. Porque en el escenario normal y corriente, en el escenario de la educación exterior, no se consideran esas energías o esos principios. Se dejan al azar. Decimos que es el azar. Cuando hablamos del origen de la vida, porque hay que reconocer que la ciencia exterior, intenta saber, bueno, y de dónde venimos y qué andamos haciendo aquí. ¿Y cuál es el sentido de que andemos nosotros como un pequeño grano de polvo en el infinito espacio, navegando ahí entre millonadas de galaxias? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo salimos? Es obvio, es natural que se hagan ese planteamiento. La ciencia es bonita, ¿verdad? La educación exterior en este sentido es bonita porque hace sus planteamientos, es cierto. Y hacen su planteamiento, ustedes lo saben muy bien, a partir de una teoría que ellos le llaman el Big Bang. Ya lo sabemos esto. Creo que todos hemos oído hablar del Big Bang o la gran explosión. La gran explosión. Entonces, claro, ¿cómo empezó la vida? Dice. ¿Cómo empezó la vida? ¿De dónde salimos nosotros? ¿De dónde salió este universo infinito? Lleno de galaxias, lleno de vida, lleno de energía. ¿De dónde salió? Entonces, como no estamos acostumbrados o no sabemos que existe una inteligencia atrás de cada criatura, de toda criatura, entonces comenzamos a especular y generamos el Big Bang. Entonces el Big Bang dice que en un punto cualquiera del universo, porque no existía, en un punto cualquiera del espacio, había una especie de masa, de densidad infinita. A veces dicen una masa, a veces dicen un plasma, ¿verdad? Electrónico, de densidad infinita. Y de pronto, sin que nadie sepa tampoco por qué, explotó. Y entonces fue caminando el tiempo, porque al haber movimiento, pues hay tiempo, ¿verdad? Y empezaron a formarse distintos núcleos, distintos átomos. Pero fíjense, otra vez, ¿verdad? Si para hacer un elemento sencillo este vaso
Se necesita aquí mucha inteligencia. Entonces, para armar todo el universo, ¿no hay inteligencia atrás? Este es el punto, esta es la pregunta, ¿verdad? Porque aquí sí hay inteligencia, dice la educación exterior. Allí sí hay inteligencia. Pero en la creación del infinito espacio, del infinito universo, no hay inteligencia. Todo es al azar. Salió solo. ¿Te fijan la diferencia? Entonces dicen que con el paso de los millones de años, 13.700 millones de años dicen que más o menos tiene la creación. Por las mediciones que han hecho. Y entonces señalan que a través de los millones de años se fueron generando los distintos elementos, se fueron elaborando los distintos elementos que conocemos, ¿verdad? Nitrógeno, oxígeno, carbono, helio, todos los que ustedes conocen. Y todo eso fue configurando entonces el rayo de la creación, el proceso de la creación. Pero ¿y la inteligencia? ¿Se fijan otra vez? Para esta mascarilla que traemos todos, bueno, así, yo la traigo aquí guardada, ¿no? Pero bueno, para esa mascarilla hubo inteligencia. Un montón de diseñadores para hacer lo que ustedes se fijan, casi todos traemos diferente. Muchos diseñadores y que el tinte y que entonces y que la textura y que no sé qué, bueno, hay inteligencia. Entonces, atrás, en la creación misma, debe haber inteligencia. Atrás del átomo hay inteligencia. Atrás de un elemento químico hay inteligencia. Atrás de un movimiento energético hay inteligencia. Atrás de la creación de un planeta, de un sistema solar, de una galaxia, hay inteligencia. En la educación interior nosotros nos dirigimos hacia esa inteligencia. Porque la educación exterior no la va a poder reconocer. Porque la educación exterior solamente reconoce lo que puede medir. Solamente reconoce las fuerzas, las energías, los principios que pueden medir. Pero los que no pueden medir, no los reconoce. Por eso, fíjense, la inteligencia de una planta sí puede abrir, puede revisar completamente qué elementos componen el pétalo de una florecita, ¿no? O de un fruto, entonces qué vitaminas, qué minerales, qué tiene. Sí lo puede reconocer. ¿Qué átomos lo componen? Lo puede reconocer. Pero la inteligencia que elaboró todo eso no lo puede reconocer. No lo toma en cuenta. Ninguna ecuación te lo va a dar. Pero la educación interior, si tú penetras y encuentras primero tu inteligencia, para que comprendas que de ahí brota la vida. Antes de que existieran todos los elementos, observen esto, antes de que existieran todos los elementos de la naturaleza, la inteligencia ya existía, porque antes de que exista esto, la inteligencia ya existe para elaborar esto, o para elaborar cualquier cosa, nuestros zapatos, el bolso, la silla, lo que ustedes quieran. Del desorden no puede surgir el orden. Imposible. Ya sabemos que esa teoría de la generación espontánea ya hace mucho que caducó, ¿verdad? Eso de poner ahí un trapo sucio y echar ahí un poquito de basura y de repente salió un ratón, no, eso no existe. La generación espontánea no existe. El ratón llegó a comerse ahí, a vivir ahí por vibración, ¿verdad? Se relaciona, un ratoncito pues se relaciona siempre con lo sucio, entonces ahí viene para acá. Siempre. Entonces,
Este principio de la inteligencia superlativa es la que nuestros antepasados, los indígenas aquí en México, llamaban Quetzalcóatl, que el principio inteligente hacedor de todo cuanto existe. Hay un principio inteligente que genera todo. No surge del azar. La educación exterior no puede considerar esos principios internos. No puede. Aunque en ocasiones, yo creo que todos los que hemos pasado por la universidad, por el colegio, cuando algún maestro o algún profesor está disertando, hablando de alguna ecuación, de alguna energía, de cómo la energía está contenida en el núcleo del átomo, etc., llega el momento en que él mismo se pone serio y dice, miren, la única explicación para esto es Dios. Así nos lo dicen. La única explicación para que esto exista es Dios. Así lo dicen. Pero no saben llegar a esa inteligencia, a ese principio fundamental que generó todo. Porque si seguimos la teoría del Big Bang, entonces viene la teoría del Big Bang desarrollándose, desenvolviéndose, para crear al azar, en lo fortuito, en el acaso. Se van creando los elementos, se van fusionando, van creando las estrellas, los planetas, etc. Y en un planeta cualquiera del infinito espacio, la Tierra, nosotros, ¿verdad? De repente también, porque como todo es de repente, todo es al azar, según la educación exterior, de repente ahí empezó en un charco de agua que quién sabe dónde salió también, ¿verdad? De ahí, porque como todo desde el principio es quién sabe por qué, pues sigue eso, el quién sabe por qué sigue dominando. Y entonces llega el momento en que de repente un caldo de proteínas, de aminoácidos que salieron quién sabe de dónde, de pronto ya apareció una pequeña criatura, tipo ajolote, tipo ranita, de repente, ¿verdad? Y de repente, después de millones de años, eso se le ocurrió salirse y le salieron plumas. Y luego, después de otros tantos millones de años, dicen, pues apareció el changuito de ahí. El changuito, pues se le antojó un plátano y se subió. Y se le cayó. Y cuando se le cayó, pues se bajó y se dio cuenta que para comérselo era más a gusto comérselo así erecto. Y empezó a caminar y después de millones de años de caminar salimos nosotros. Así. Los más rubiecitos, pues vendrán del mandril. Los más morenitos, pues del changuito. Los más gorditos, pues no sé. Ahí empiezan así las cosas. Va surgiendo toda una, pues, teoría de acuerdo con la educación exterior. Ahí no se considera, fíjense, en la educación exterior no se considera el alma, no se considera el principio inteligente. Ese del que hablábamos la sesión anterior, que es lo que nace y que cuando morimos es lo que sale. ¿Se acuerdan, verdad? Que hablábamos. No lo consideran. Por eso ven el cuerpo nada más como si fuéramos una máquina. Y como es al acaso, a lo fortuito, a lo azaroso que salimos, pues así también vivimos. Y entonces se perdió el principio inteligente dador de vida. Esa es la teoría del Big Bang, o de la gran explosión, con sus distintos movimientos, pues, de ecuaciones, matemáticas y todo esto que se ha generado como especulación. Pero el otro aspecto, aquella inteligencia a la que nos estamos refiriendo, no se toma en cuenta. Todos los grandes educadores que ha tenido la humanidad la toman en cuenta. El Buda consideró esa energía, nuestros antepasados mayas, nuestros antepasados
del México central, los olmecas, los antiguos incas, los antiguos egipcios, los antiguos griegos. Todos hacen la consideración de esta inteligencia a la que nos estamos refiriendo. Todos los textos sagrados de Oriente, de Occidente, del Norte y del Sur hacen la consideración. No estamos negando la importancia de la educación exterior, ya esto lo hemos explicado. Pero si carecemos, si no tomamos en cuenta la educación interior, entonces las cosas no tienen orden. Se pierde el orden de la vida. Y precisamente cuando se rompió el orden de la vida, ya no sabemos hacia dónde vamos. Nos quedamos aquí, en base nada más a los datos que recibimos de la educación exterior. Y ya no llegamos más allá. Nos quedamos como ingenieros, nos quedamos como médicos, nos quedamos como físicos o como contadores o como amas de casa. Hasta ahí llegamos. Porque la mecánica de la educación exterior hasta ahí llega. Luego quieren modificar la máquina, ¿verdad? Quieren modificarla porque como creen que es una máquina, le quieren modificar la genética, le quieren modificar el cerebro, le quieren modificar, etcétera, etcétera. Pero en la educación interior se toma en cuenta este momento, esta inteligencia primaria, a la que podemos llamar Dios, a la que podemos llamar Ometeotl, como le llamaban nuestros antepasados los indígenas. Ometeotl, el señor de la dualidad o el Dios de la dualidad. O le podemos llamar el Padre, o Cuculcán, o Quetzalcóatl. Esa inteligencia primaria que la educación interior sí considera, desde luego que la considera como la base de todo. Es de donde surge todo. Porque si ustedes se fijan, la educación exterior, creo que todos los que hemos revisado o pasado ya por los colegios, universidades y demás, pues ya sabemos, ya podemos identificar que allí no se toman en cuenta estos principios de tipo inteligencia superior, no se toman en cuenta. No pueden aparecer en ninguna ecuación, no aparecen simplemente. No van a aparecer jamás. Pero en la educación interior sí se toman en cuenta, porque hay un orden cósmico en el rayo de la creación. En el proceso de la creación hay orden. Si nosotros observamos la naturaleza, si salimos a caminar a la playa o paseamos en un bote, en un yate, en un barco, o si caminamos en un bosque silencioso, nos damos cuenta que todo está ordenado. Hay agua para que el cuerpo viva, hay alimento para que el cuerpo viva, hay oxígeno para que el cuerpo viva, todo es un proceso ordenado. Obsérvenlo cuidadosamente. Entonces, el cosmos infinito es un proceso ordenado. La criatura humana no está separada de ese orden cósmico. La criatura humana está enlazada con todo el rayo de la creación. La criatura humana no es un acaso, no salió de repente bueno, porque a veces dicen que del cerdito, a veces dicen del burrito, a veces, bueno, ahí van saliendo, ¿no? Sugerencias. Por no decir ocurrencias, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Paciencia. No podemos culpar a la educación exterior, ya lo hemos dicho. No se puede culpar, nos ofrece lo que tiene. Pero nosotros lo podemos complementar con la educación interior. Así que antes de que el universo existiera, fíjense esto, antes de que el universo existiera,
esta inteligencia a la que estamos haciendo referencia ya existía. Antes de que el universo existiera. Antes de que existiera el insignificante átomo de hidrógeno, o las partículas subatómicas, o el bosón de Higgs, ese que trae de cabeza a los físicos. Antes de que existiera todo eso, antes de que existiera la materia y la energía y sus fundamentos, antes de todo eso, decían nuestros antepasados, Quetzalcóatl ya existía. La inteligencia hacedora de todo eso ya existía. Si para hacer esto, que es un elemento muy simple, hay muchísima inteligencia, atrás de un átomo, atrás de un planeta, atrás de una criatura, tiene que haber muchísima inteligencia. Pues muy bien, entonces existe un orden cósmico en el rayo de la creación, en el movimiento de la creación. Entonces, antes de que aparezca el escenario cósmico universal, el principio inteligente, dador de vida, llámenle como quieran, inteligencia divinal, Dios, o Meteot, Teot, o Teos, como le querramos llamar, una inteligencia superior. Ya existía. Y entonces, claro, puede haber surgido de acuerdo al diseño que va haciendo ese principio inteligente. En términos hebreos, por ejemplo, le llaman a ese principio inteligente Ain, que es la vida absoluta, el principio absoluto del dador de vida. Es el Omeyocan mexicano. Y Palnemoguani, o Moyo Coyatzin, el que se inventa a sí mismo. El que se inventa a sí mismo. Podemos saber nosotros, más o menos, según los cálculos, con todas las herramientas y tecnologías que tenemos, podemos más o menos medir, dicen, cuándo fue el origen del universo. 13.700 millones de años. Bueno, ceros más, ceros menos. ¿De acuerdo? Y quizá, como decía aquel científico, paz descanse, Stephen Hawking, ¿ustedes se acuerdan? Decía, tal vez con el conocimiento que tenemos y con la tecnología que vamos a ir desarrollando, tal vez podamos saber, fíjense, tal vez podamos saber cuándo empezó la vida en el universo, tal vez. Lo que no podremos entender nunca, decía él, es para qué existe el universo. ¿Para qué? Y luego continúa en sus conclusiones, ¿no? Antes de morir. Continúa en sus conclusiones diciendo, para poder saber esto, deberíamos de entrar en la mente de Dios. Porque obviamente el movimiento de esa inteligencia primaria, esa inteligencia superior, es algo que desconcierta, desde luego, a cualquiera. A cualquiera lo desconcierta. Porque no se puede reconocer fácilmente. Solamente los grandes educadores, Platón, Hermes Trismegisto, Quetzalcóatl, solamente Jesucristo, solamente un Buda, un Krishna, pueden hablar de ese principio superior. Y lo conocen además. Pero una criatura que no tiene educación interior y no reflexiona, no puede entrar en su propia inteligencia o en la inteligencia hacedora de todo cuanto existe. Porque, repito, es un ejemplo muy sencillo, pero hay que reflexionarlo. Atrás de esto hay mucha inteligencia. Atrás de un reloj, atrás de un vestido cualquiera, hay muchísima inteligencia. Entonces, no habrá inteligencia atrás del átomo, no habrá inteligencia atrás de lo infinitamente pequeño,
porque lo infinitamente grande está construido de lo infinitamente pequeño. Entonces, ese principio, esa inteligencia fundamental, es llamada por los antiguos hebreos Ain. También le llaman a Elohim. A Elohim. A Elohim. Que es la base o inteligencia, esta es la inteligencia sustentadora de todo cuanto existe. Ain, al ser lo absoluto, no tiene límites. La expresión de esa inteligencia, la inteligencia en sí misma, por sí misma, no tiene límites. Porque es inteligencia limpia y pura. Es sin causa, nadie lo creó, nadie lo hizo. Es la inteligencia pura, originadora. De A Elohim surge Elohim. La palabra Elohim es muy interesante en hebreo, porque quiere decir dioses y diosas. Dioses y diosas. Es decir, las dos polaridades básicas del universo. Las dos polaridades básicas, positivo y negativo. Las dos polaridades fundamentales, la ley del imán. Dos positivos se rechazan, se repelen. Dos negativos se rechazan. Ustedes pongan así los imanes y lo verán. Un positivo y un negativo se atraen. Entonces, Elohim quiere decir dioses y diosas. De el movimiento natural de Elohim, de dioses y diosas, ese movimiento proporcionado por Ain o por A Elohim. A Elohim es la energía sustentadora, la inteligencia sustentadora de Elohim. En la ciencia hebrea también, la cábala hebraica, se le conoce a Elohim como el verbo creador. Antes de que el universo existiera, Quetzalcóatl ya existía. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Es una expresión de la inteligencia, es una frecuencia vibratoria superior que lo primero que va a generar en el rayo de la creación es orden, tiene que haber orden. No puede surgir del caos. Tiene que haber orden para que haya un proceso de creación, para que haya un movimiento ordenado en todo el contexto del universo. El primer orden de cosmos que aparece se llama protocosmos. Es el primer orden de cosmos que existe. Si ustedes pueden imaginar la energía, la inteligencia que sustenta, que crea todo, ese es el protocosmos. La inteligencia que sustenta todo cuanto existe, la vida misma. Ahorita vamos a ir al punto de ¿y para qué existe el universo? Porque una cosa es cómo surge, pero otra cosa es ¿y para qué? ¿Para qué surge el universo? ¿Por qué? ¿Por qué existe la luz? ¿Por qué existe el sonido? ¿Por qué existe el espacio infinito y eterno? ¿Por qué? Si seguimos descendiendo en el rayo de la creación, vamos a llegar al segundo orden de cosmos, que se llama Ayocosmos.
es 1, Ayo es 2. Ayocosmos sería como si ustedes pudieran imaginar, por favor, la suma de todas las galaxias en el espacio infinito. Un universo tiene más o menos, como unidad astronómica, tiene 2.000 millones de galaxias, como la Vía Láctea, como la Milky Way, la nuestra. Es dificilísimo imaginarlo. Pero, bueno, hagamos el intento. El rayo de la creación va ordenadamente descendiendo, dijéramos. Aparece un tercer orden de cosmos, que se llama entonces macrocosmos. Macro es grande, es lo más grande, ¿no? Macro. Y fíjense que la palabra cosmos, con K, como la escriben originalmente los griegos, con K, quiere decir orden. La palabra cosmos quiere decir orden, no desorden. No es el acaso, no es lo fortuito, no es la buena o mala suerte, es orden. El cosmos en sí mismo es orden. Entonces el macrocosmos, podríamos decir, es cada galaxia. Cada unidad galáctica es un macrocosmos. Seguimos descendiendo. Llegamos al cuarto orden de cosmos, que es el deuterocosmos. Deuterocosmos viene como de deuteronomio, ¿eh? La misma raíz, deutero. ¿Qué hace? Que quiere decir medio, o región media. Esto equivale ya a un sistema solar. Por ejemplo, un macrocosmos, una Vía Láctea como la nuestra, tiene millones y millones de deuterocosmos. Sistemas solares como el nuestro. Con Sol y planetas. Seguimos descendiendo y llegamos al mesocosmos. Nuestro planeta es un mesocosmos. ¿Qué quiere decir? Un deuterocosmos en pequeño. Mesocosmos es como, su raíz quiere decir algo así como singularidad del deuterocosmos. Nuestro planeta. Y fíjense cómo hay un orden precioso en el planeta. Ustedes lo ven, ¿verdad? Amanece, anochece. El planeta gira. Y tiene un orden grandioso, ¿no? Las mareas, los peces en las profundidades que nos dan de comer, el fruto, qué cantidad maravillosa de frutos tenemos, ¿eh? Hay que ir a la central de abastos para ver eso. ¿Y por qué digo ahí? ¿Por qué no les digo vayamos a una huerta a ver ahí? Porque allí hay, pero de todo. Desde plátanos hasta naranjas, mandarinas, papayas. ¡Qué maravilla! Vean el orden que hay. ¿Han visto? ¿Conocen el árbol de papaya? ¿Sí? ¡Qué belleza! ¿Eh? ¡Qué árbol tan bello! El coco. Eso es una maravilla, el coco. Bueno, todo, ¿verdad? Prácticamente todo es una maravilla. Los limones, aunque están medio caros, dicen. Pero fíjate, yo sé que vemos el orden, ¿no? Vemos el orden en el mesocosmos, el aire, cómo se produce el oxígeno en las plantas. Y seguimos descendiendo y llegamos al sexto orden de cosmos, que es el microcosmos.
el microcosmos hombre, la criatura humana. Quiere decir esto que la configuración de la criatura humana, como la configuración de todos estos cosmos, no es casual, no salió por allí, es un diseño. Si aquí hay algún médico o algún neurólogo, el cerebro es una maravilla, es una cosa extraordinaria. Sus ramificaciones nerviosas, es una cosa asombrosa. Ah, pero ahí no hay inteligencia. Salió, quién sabe, del chango. O del burrito, y de ahí salimos. El cerebro es una maravilla. En ciertos textos que después vamos a estudiar, se dice cómo fue creado el cuerpo, cómo fue diseñado el cuerpo del hombre y de la mujer. Cómo fueron creados, porque es una creación, como el planeta es una creación, como el sistema solar es una creación, es un diseño. Repito e insisto la idea fundamental. Atrás de esto hay mucha inteligencia. Atrás de una construcción hay mucha inteligencia. Atrás de un puente hay mucha inteligencia. Una computadora, un celular, hay mucha inteligencia ahí. Entonces, no hay inteligencia atrás de una flor o de un fruto. Y miren que los celulares así los pongan ustedes amontonados, uno arriba de otro, y así no va a salir un tercero. Pero los perritos sí, pongan un perrito y una perrita y verán, un conejo y una conejita y verán cuántos salen. Fíjense la inteligencia que hay ahí, la detectan, traten de percibirla. No la ignoremos, no la consideremos como algo absurdo, no, es algo legítimo, es algo real, palpitante. El diseño del hombre, el diseño de la mujer son ex profeso desarrollados así. No son casualidades. Que hemos cometido muchos errores con el cuerpo y que este cuerpo que debería de vivir millones de años, pues ahora vive nada más unos cuantos. Eso es otra cosa, después lo vamos a estudiar. Lo hemos ido dañando. Cuando perdimos la percepción de esta inteligencia a la que nos estamos refiriendo, cuando perdimos el acercamiento a esa inteligencia y a su naturaleza interior, eso es lo que pasa. Vamos entrando en un proceso degradativo del cuerpo, eso sí, lo vamos degradando por tantas fallas que cargamos, que le hemos puesto, que le hemos metido, entonces lo hemos ido dañando, pero como diseño es una maravilla. Y el rayo de la creación tiene un séptimo orden, que se llama tritocosmos, o cosmos u orden inferior, que nos recuerda los infiernos, lo inferior. Si ya leímos, y si no, pues luego lo vamos a revisar también, pero si quieren irse adelantando, pero supongo yo que ya habremos leído todos la Divina Comedia del Dante. Y si no, pues échenle una ojeadita, ¿verdad? Es interesantísimo. Pero nuestros antepasados, los indígenas aquí, hablaban continuamente del inframundo, de las regiones inferiores. El alma brota, nuestra alma, lo que nosotros somos, brota del aire de aquí brota. Y decían, fíjense lo hermoso de la sabiduría de nuestros antepasados. Ellos dicen, la pregunta que se hacía Stephen Hawking, nuestros antepasados la resuelven desde hace miles de años atrás. Él dice, bueno, pero lo que nunca podremos saber es para qué existe el universo. El orden universal, ¿dónde está el hombre? ¿Para qué existe? Dice Stephen Hawking.
Eso es lo que nunca podremos saber. Pero dice, para poder saber esto, deberíamos de penetrar en la mente de Dios. Eso sí lo intuyó, porque un científico serio como Einstein o como Hawking se hacen estas preguntas siempre. Bueno, ¿y a dónde va todo esto? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué existe el hombre? ¿Para qué la mujer? ¿Para qué existe la vida? ¿Qué andamos haciendo aquí? Nuestros antepasados responden a esa pregunta. Dicen, el universo es el espejo donde Quetzalcóatl se ha reflejado para que las llamas de Quetzalcóatl que penetran aquí se transformen en nuevos Quetzalcóatl. El propósito del universo es crear nuevos Quetzalcóatl. ¿Y dónde se va a crear eso? Aquí, en el microcosmos, porque el microcosmos, está hecho con todos los principios y energías del macrocosmos, por eso es el micro del macro. Todo el universo está aquí. En astrología hermética, cuando la vayamos estudiando, vamos a ver cómo cada parte del cuerpo está relacionada con un elemento y una energía de estas regiones. El alma, nuestra alma, ustedes lo que verdaderamente son, la inteligencia de su conciencia, de su alma, lo que ustedes realmente son, ya pasó por todo esto y ya llegó al microcosmos. Entró en un cuerpo. Aquí estamos, miren. No es la primera vez que tenemos un cuerpo, desde luego. Ahora, este cuerpo, el microcosmos, tiene todos los principios, todas las energías necesarias y suficientes para generar este movimiento hacia acá. Por eso el Cristo dice, voy a donde mi Padre y con vuestro Padre, voy a donde mi Dios y con vuestro Dios. Cuando se retira de la vista pública, digamos, dice eso. Les explica eso a sus apóstoles. Antes de comprender y desarrollar completamente el microcosmos, el alma, nuestra alma, hizo un proceso de conocimiento de la gran casa de Quetzalcóatl, como decían nuestros antepasados, para conocer todo. Pero llegado el momento, entonces, utilizando este vehículo, construido con toda la inteligencia que ustedes se pueden imaginar, hay un texto muy interesante, después lo vamos a estudiar, de los evangelios apócrifos, donde se va diciendo cómo está el cuerpo diseñado y cómo la divinidad convoca a un ángel y sus legiones para que hagan los ojos, a otro ángel y sus legiones para que hagan el cerebro, a otro ángel y sus legiones para que hagan el corazón, etc. De acuerdo con un diseño. El cuerpo es una maravilla. Fíjate cómo están relacionados el sistema respiratorio con el digestivo, con el circulatorio. Pues esto es una maravilla. Las células. Bueno, si aquí hay algún médico, pues nos puede dar una cátedra al respecto, ¿verdad? Porque es una maravilla. El montón de sustancias que tiene el cuerpo. Todos los sistemas que tiene. Y creemos que el cuerpo sirve para andar persiguiendo una pelota todo el día. O andarse matando uno al otro. ¿Pero qué es esto? O golpeándose ahí, con esos que se pegan ahí. ¿Qué es eso? ¿Creen que para eso es el cuerpo?
Cuando el cuerpo en realidad, fíjate lo que dice Saulo de Tarso, Pablo, ¿no? El apóstol del Señor dice, el cuerpo físico, este cuerpo, el cuerpo, es el templo de Dios vivo, dice. Pero la persona no sabe cómo llegar a esa inteligencia. No la detecta, no la descubre, no se relaciona con ella, sino que permanece completamente nada más en el aspecto externo, cómo se viste, qué anda haciendo y a qué se dedica y en qué trabaja. Y, ¿se dan cuenta? Porque no es que esté mal, la educación exterior hace lo que puede, pues nos da elementos para trabajar, pero no puede llegar a comprender y para qué estamos aquí. El rayo de la creación es un proceso ordenado, el cosmos, ven como siempre lleva la palabra cosmos, es un orden, hay que establecer orden. Entonces, cuando nosotros logramos establecer esta condición de orden en nuestro cuerpo, en el microcosmos, repito, cuando logramos establecer orden, no desorden, el desorden lo producen el montón de defectos que estudiamos en la clase anterior, las fallas, eso es desorden, es violencia, es agresividad, es combate, es dolor, es sufrimiento, eso es desorden. Todos los grandes educadores han intentado mostrarnos el camino de regreso al origen, convertidos ya en nuevos Quetzalcóatl. Todos los grandes educadores, hagan de cuenta que ellos vienen a recordarnos, ¿verdad? Y nos dicen, bueno, ¿qué pasa contigo, no? ¿Qué pasa? Lo hizo Jesucristo, lo hizo el Buda, lo hizo Krishna, lo hizo Quetzalcóatl. Todos los grandes educadores, hagan de cuenta que vienen a tratar de, con el respeto, ¿no? Como que nos dan así una pequeña bofetada para ver si reaccionamos. ¿Se han fijado que cuando alguien está así medio, como que se cayó algo, le pegamos así, a ver, no, fulano, a ver, no, para ver si reaccionamos? La criatura humana puede reaccionar, porque si no, el rayo de la creación sigue bajando, ¿eh? Esto sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, hasta el tritocosmos. Aquí está el punto, en el microcosmos está el punto, porque aquí es donde está este diseño, esta máquina, para lograr regresar. Por eso los grandes educadores se manifiestan aquí en el plano físico. Siempre los grandes educadores. Jesucristo, Moisés, Mahoma, Manco Cápac, todos se expresan aquí, en el plano físico. Porque es aquí donde está la posibilidad. Pero si nosotros no sabemos utilizar bien el cuerpo, entonces seguimos bajando. Si no sabemos utilizar bien el cuerpo, lo primero que vamos a hacer nosotros aquí es crear o generar un hombre inferior. Vamos a crear un hombre, no un hombre superior, sino un hombre inferior. Que es el que desgraciadamente, pues, campea hoy sobre la faz de la tierra, es el que anda en el mundo, ¿verdad? Llenos de envidia, de ambición, de agresividad, de mala voluntad, de crueldad, de ese hombre que anda aquí. Y que por lo tanto pierde completamente de vista esto. La palabra religión quiere decir religarse, volver a unirse, religarse. La palabra yoga quiere decir unión con Dios. La criatura puede regresar. La yoga, la verdadera religión, la meditación,
las complementa maravillosamente. Porque cuando la meditación se desarrolla bien, la inteligencia interna brota. Y entonces entendemos todo esto que estamos diciendo en forma natural, porque la inteligencia es la energía fundamental, hacedora de todo. Entonces, en el rayo de la creación hay orden, hay orden. La palabra cosmos, con K, repito, quiere decir orden en griego. Bueno, ya latinizado, pues es con C, pero con K, originalmente de donde surge, es orden. Así que el universo infinito, fíjense por favor, no es obra del acaso, no es por azar. Fíjense qué bonito decía Albert Einstein, ¿verdad? Decía, Dios no juega a los dados. Al ahí se va, a ver qué sale. Todo es un diseño. El cuerpo físico del hombre y el de la mujer es un diseño elaborado para complementarse energéticamente, para complementarse espiritualmente, inteligentemente. Después hablaremos de eso. Por eso les decía al principio, vamos avanzando despacito, poco a poco, vamos avanzando. La criatura humana puede darse cuenta dónde está entonces y entiende el significado de la vida, se da cuenta. Comienza poco a poco a activar sus sistemas, porque el cuerpo físico, este cuerpo, es un vehículo que hay que aprender a manejar, porque es muy fino, es muy sofisticado, el cuerpo es muy fino. Volvamos al cerebro. Tiene un potencial tremendo, pero si le das un golpe en la cabeza, anda, ya se arruinó el asunto. Es muy delicado. Es muy fino, es muy especializado el cerebro. Es un diseño increíble, ¿verdad? Es una maravilla. Pero si no lo sabemos manejar este cuerpo, lo echamos a perder. Se descompensa todo y creamos a un hombre inferior, lleno de defectos y problemas. El cuerpo físico, tanto del hombre como de la mujer, es muy poderoso y puede generar el movimiento de regreso. Por eso los grandes educadores no vienen, digamos, a establecer su conocimiento. Aquí viene el conocimiento de cualquiera de los grandes educadores. Y nosotros los humanos lo que hacemos es dejarlo aquí. Lo hacemos costumbres, tradiciones, etc. Cuando lo que los grandes educadores buscan o quieren o intentan es que nosotros salgamos de aquí, que iniciemos el camino de regreso. ¿Se fijan la diferencia? A través de la creación de un hombre superior, que no lo vamos a lograr con la educación exterior, ya lo estamos explicando. No la despreciamos ni menospreciamos, pero en su campo está bien. Pero para desarrollar a una criatura cósmica, ordenada, pues, ¿verdad? En el sentido completo de la palabra, necesitamos la educación interior para empezar a generar orden interno y entonces todas las energías comienzan a trabajar bien. Y todo el cuerpo se transforma, dice San Pablo otra vez, en el templo de Dios vivo. Por eso nuestros antepasados, miren qué inteligentes, ¿verdad? Qué brillantes. La idea fundamental era eso, crear nuevos Quetzalcóatl o nuevas serpientes emplumadas o nuevos dioses, porque es el dios por excelencia, ¿verdad? Entre nuestros antepasados. Quetzalcóatl como padre y creador. Luego vamos a hablar del mito de Quetzalcóatl, es muy interesante, ¿no?
Es muy interesante. Bajo la óptica, desde luego, de la educación interior. Así que empezamos a entender lo que es el rayo de la creación. Y podemos reconocer que en la creación hay orden. No es al acaso. No es al azar. No es fortuito. No es random, como dicen así, que de repente así. Pudo haber salido así, pero así, pero así. No. Es un diseño. Es un diseño. Vean las plantas, vean las flores, vean los animalitos. Son diseños. Y todo está interrelacionado. Como nuestro cuerpo, ¿verdad? El hígado está interrelacionado con la sangre y la sangre pues con el cerebro y el cerebro con los ojos y todo está interrelacionado. Por eso nosotros, por eso el hombre superior se interrelaciona con todo el universo y entonces dicen que el hombre se convierte en rey y sacerdote de toda la naturaleza. El alcance de la criatura humana es grandioso. El microcosmos es un diseño exquisito, fino, especializado. Más rubios, más morenos, más chaparritos, más altos, más gorditos, más flacos, ricos o pobres. El diseño del cuerpo es lo que importa. Porque ahora nosotros estamos dentro de este cuerpo, dentro de este vehículo. Estamos dentro del microcosmos. Cuando nacimos, ahí entramos. Ahora hay que aprender a utilizar, de acuerdo con esto que estamos hablando, hay que aprender a utilizar correctamente este vehículo. Si no lo usamos bien, vamos a crear al hombre inferior, va a seguir este movimiento de caída hasta el critocosmos. O los infiernos, que es lo mismo, ¿no? Donde todas las fallas se van a purificar mecánicamente. Después hablaremos de eso. Hoy nada más estamos viendo, como si dijéramos, el plano general, ¿no? Después vamos a ir hablando. Por eso decíamos al principio que hay que estudiar una serie de materias, una serie de elementos, una serie de aspectos, para comprender muy bien la naturaleza interna del hombre. Pero todo el universo, toda la creación, puede conocerse si tú te conoces a ti mismo. Acuérdense lo que decían los griegos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Platón lo dice también. Vosotros fuisteis dioses cuando habéis olvidado. Entonces, ¿existe esta posibilidad? Pues sí. Entonces responde la pregunta, ¿para qué existe esto? ¿Para qué? ¿Qué andamos haciendo aquí? Para crear seres superiores, para crear nuevos Quetzalcóatl. Es una maravilla. ¿De acuerdo? Entonces ahora hay que aprender poco a poco, porque de eso se trata el estudio, ¿no? De ir avanzando despacito, poco a poco, cómo funciona el cuerpo. Sí, los médicos, la ciencia ha hecho mucho, pero hay elementos de esta inteligencia a la que nos hemos referido que no pueden detectarse con un bisturí o con una pastillita, etc. Se necesita la educación interior para poner en marcha la naturaleza interior. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bueno, pues entonces hoy hemos abarcado este tema. Esperamos que nos ayude a reflexionar un poquito o un poco más. Y si les parece bien, pues nos vemos el jueves. El jueves para continuar. Pero antes de retirarnos, si quieren preguntar algo, con mucho gusto. Hace rato comentó acerca del tiempo y cuándo este empezó a surgir, que decía acerca del Big Bang y a lo mejor esta parte
de la no inteligencia por explotar o por desenvolverse o por hacerse, ¿no? Pero decía usted que cuando empieza el movimiento empieza el tiempo, nace el tiempo. Porque cuando no existía nada, no había tiempo. Cuando empieza a aparecer el universo, al aparecer el movimiento, ya hay tiempo. Yo para dar un paso de aquí a aquí, o 2 pasos, empleo tiempo. Hay tiempo. El tiempo es un enigma, aún en física. Es un misterio el tiempo. Aunque lo pongamos en las ecuaciones, es un misterio el tiempo. Porque hay 2 tiempos, el tiempo exterior, de la educación exterior, el tiempo exterior, y existe el tiempo interior. Si nosotros logramos desarrollar completamente el microcosmos, si hay orden interno, desaparece el tiempo. Porque el tiempo está relacionado con la mente. La mente es una suma de datos que acumulamos en el tiempo. Si nosotros logramos que la mente quede completamente en orden, en paz, entonces no hay movimiento en la mente. ¿Se han fijado que nosotros estamos siempre moviéndonos en la mente, ¿no? Pienso acá, pienso para allá, voy para acá, voy para acá. Ese es tiempo. Si usted establece orden interno, paz interior, la paz que tanto queremos en estos días, queremos paz, no solo en Ucrania, aquí también, ¿verdad? Queremos paz, pero también aquí y aquí queremos paz. Si hay paz, hay silencio, hay quietud. Decía Santa Teresa, por ejemplo, en el silencio se escucha mejor la voz de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si usted cancela el movimiento de la mente por la meditación, el tiempo ya no le afecta a usted y aparece lo eterno. No el tiempo, sino lo que era antes del tiempo. Por eso, si usted desarrolla completamente su microcosmos, el cuerpo se transforma en el vehículo de expresión del Dios vivo, de lo que usted realmente es, no de lo que le han dicho que es, sino lo que realmente es. Ahí se pone el asunto muy interesante, porque estamos entrando, vamos entrando. Tengan un poquito de paciencia. Yo les suplico mucha paciencia. Vamos a ir avanzando, pero el estudio es maravilloso. Usted lo va a notar. ¿Ok? Perdón, sí. ¿El código de la creación surge a partir de ahí o es antes de? Sí, claro. No. Todo surge del absoluto, de la I. Todo surge de además el alma. Claro. Ajá. Y constituye todos los órdenes cósmicos. Sí. Pero fíjate, el diseño es un diseño, es un diseño donde trabajan las inteligencias superiores para diseñar todo, desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande. Y dentro de ese rayo estamos nosotros, el cuerpo del hombre y de la mujer, que se complementan maravillosamente el hombre y la mujer. Todo está hecho específicamente para eso. Pero después lo vamos a estudiar con calma. Después. Vamos poco a poco. ¿Okay? Bueno, entonces si les parece, nos vemos el jueves y seguimos avanzando. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Ándale.